Muy buenos días a todos, espero sigan encontrándose bien, espero que así sea. Vamos a dar inicio a otro sistema en la clase de dinámica de sistemas. Vamos a ver los sistemas eléctricos. En el video anterior creo que mencioné que eran todos mecánicos y no es cierto, son eléctricos, si mal no recuerdo, y me estaba confundiendo con otra asignatura. Vaya, siendo eléctricos, pues no tengo. Bueno, vamos a irnos un poco más rápido en esta ocasión, también porque el tiempo apremia. No guardar. Vamos a ver lo que son sistemas eléctricos y vamos a tomar textos. Y para hacerlo más rápido, de manera similar al último tema de sistemas mecánicos, estaremos viendo el libro de, vamos a verlo en español, modelado y análisis de sistemas dinámicos. Ok, caray, no recuerdo cuál es el autor, pero viene en el video anterior. Es más, vamos a verlo ahorita para que no se queden con la duda. Una captura de pantalla, captura de pantalla. Este es de Ogata. Tipens. Qué mal, qué mal, qué mal. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ok, tampoco viene. Yo creo que se los debo. Luego les paso bien el dato. Ok, vámonos a sistemas eléctricos. Ok, un poco de introducción. De cualquier manera les voy a pasar este documento en PDF para saltarnos esta parte. Vámonos a adentrar lo que son las variables, que es similar a nuestros sistemas mecánicos rotacionales en la misma estructura, vaya. Vemos que las variables son las cuestiones que vamos a observar, como el desplazamiento, la velocidad y la aceleración. En este caso lo que vamos a observar y lo más importante es... ¿Dónde está? Aquí. Vamos a crearle un subtítulo. Variables. Ok. Sí, por eso no lo encontraba rápidamente. Que es variables. Listo. Este sería 4.1. Ok, las variables principales van a ser voltaje y corriente. Voltaje en volts, corriente en amperes, como ya deben de saber. Otras variables relacionadas a esto es coulombs, webers, y el último, no recuerdo el nombre de ese símbolo, de acá, pero no lo vamos a ver, así que nos vamos a quedar nada más con la carga en coulombs y el flujo magnético en webers, que de hecho casi no los vamos a tratar. Ok, la carga en amperes está relacionada con la carga en coulombs en el tiempo, y si mal no recuerdo, una muy mayor cantidad de coulombs equivale a un ampere, y por tanto vamos a manejar amperes y no coulombs. Ok, saltándonos de lado esta fórmula por el momento, vámonos a cuestiones básicas. Conceptos básicos o puntos básicos en los circuitos eléctricos. Déjenme hago más zoom. Los componentes de los circuitos eléctricos comúnmente se escriben en relación con los valores de voltaje y corriente. Subrayamos o ponemos en negritas voltaje y corrientes. El modelo físico de un sistema eléctrico, como bien sabemos, se representa mediante un diagrama de circuito, también en negritas. Típicamente se supone que los cables son conductores ideales, esto es, sin resistencia, y en muchas ocasiones también las fuentes de tensión se consideran como fuentes de tensión ideales, esto es, que pueden suministrar la tensión a la que están diseñadas a cualquier carga sin tener pérdidas o sin tener caídas de tensión, lo cual es totalmente falso. De tarea les iba
encargar qué es voltaje y qué es corriente. Realmente son cosas muy básicas que a lo mejor su explicación es complicada, puesto que pónganse a pensar, si ahorita les pregunto qué es voltaje, a lo mejor no saben ni cuál es o no está muy en claro cuál es el concepto o descripción general del voltaje para que todo el mundo lo sepa. ¿Y qué es corriente? Lo mismo, ¿no? Corriente, pues podemos decir que son un montón de coulombs que pasan por cierta área en un tiempo. Bueno, no sé, hay conceptos y definiciones básicas que ahorita no las vamos a ver. Se las encargo de tarea, pero es una tarea que no voy a revisar, pero es conocimiento para ustedes. Ok, y estos, si estamos en variables, que son variables, estaríamos en un título más pequeño, en un subtítulo. Ok, sección 3. Ahí está. Variables, voltaje y corriente. ¿Qué son cada uno de ellos? Lo dejamos pendiente. Ok, déjenme recorrer. Salto de página. Pax. Y los componentes o elementos de los sistemas eléctricos, como bien sabemos, vámonos por este lado, va a ser resistencia, capacitor, inductor, fuentes de voltaje o fuentes de energía, voltaje y corriente. Esos son los principales elementos de circuito. Ok, las leyes elementales, creo que va después, déjenme ver. Creo que esta parte va después de esto otro, pero esto otro no se puede mencionar sin antes ver lo que sigue. Ok, si se pierden o piensan que es primero una parte que la otra, pues nada más la leen primero. Ok, leyes elementales son, bueno, les encargo la lectura de esto, pero es similar a lo que se vio en sistemas mecánicos rotacionales. Ok, vámonos saltando de lado esta teoría, vámonos a lo que es la convención de signos en los elementos de circuito o componentes que vamos a ver a continuación. Convención de los signos, y ya deben de saberlo también por prácticas de circuito, es que aquí tenemos un elemento, cualquier elemento, resistencia, capacitor, inductor, me parece que menos las fuentes. Un elemento, ¿cómo lo llaman? Elemento pasivo. Ok, esto va a ser de hecho, sí, for free. No sé qué es for free, a lo mejor es para los tres elementos de pasivos. ¿Cómo vamos a hacer la convención? Vamos a simbolizar una corriente de aquí para acá o de acá para allá, pero la corriente va a entrar por el símbolo, o vamos a indicar símbolo positivo por donde entre la corriente y negativo por donde sale. Esto en elementos pasivos. ¿Ok? O si tenemos los signos en el elemento, E, que es el voltaje o tensión en ese elemento, la corriente va a pasar de esa misma manera, por el positivo hacia el negativo, en elementos pasivos. Ok, ahora sí, ya viendo eso, podemos pasar a lo que es la resistencia y ya iniciamos con su símbolo. Su símbolo es como un zigzag, ya lo saben, y lo vamos a representar también con sus iba a decir signos, pero vamos a decir con la convención de los signos. Ok, más, menos, pasa la corriente para allá. Esto es del libro de modelado. Dice una resistencia y sus variables. Sus variables van a ser voltaje y corriente. Voltaje, ley de Ohm. Corriente, es igual, ley de Ohm. Y esas son sus ecuaciones para voltaje y corriente, las variables principales. Otro bibliografía lo indica como que esta misma fórmula de voltaje, de corriente, perdón, lo indica de esta manera. Corriente de A a B es igual a 1 sobre R, esto mismo, por la diferencia de tensión de A a B, que es la ley de Ohm.
Entonces esto y esto de acá es lo mismo, nada más que depende de la fuente. Voy a tomar el libro de modelado, Modeling and Analysis, les voy a pasar de ya después el autor. Y, y lo vamos a tomar porque es más sencillo, y siendo eléctricos pues no van a tener mayor complicación en entenderlo. Porque a lo mejor si inventemos I a menos B o de A a B y dos tensiones, nos vamos a confundir. Pero suponiendo que esto es lo mismo que esto, aquí tendríamos la letra A aquí y la letra B mayúscula de este lado. Entonces E sería igual a BA menos BB. Ok, y la corriente iría del punto A al punto B. Entonces esto y esto es lo mismo, nada más que esto es mucho más fácil de leer que esto de acá. Dato importante: la resistencia de un conductor de sección transversal uniforme, cables, alambres, es igual a R igual a resistividad por la longitud sobre el área, donde ρ es la resistividad del material, este de acá, L es su longitud y A el área de la sección transversal. Dato importante: el recíproco de la resistencia se llama conductancia. La unidad de conductancia es el Siemens y equivale al inverso al recíproco, al inverso de la resistencia. Dato también de interés es este de acá, una tablita de ¿cómo se llaman? De resistividades. Tippens con 2P. Vamos a agregar al diccionario ya, para que no esté en rojo. Ok, vemos que por ejemplo el más bajo, todos están por 10 a la menos 8. Entonces el oro es el material con menor resistencia o el más conductivo. Ok, ¿cuál sigue? El aluminio. No, perdón, no. Primero está el cobre, luego el oro, luego el aluminio. Sabrán que hay conductores de cobre y de aluminio. Sabrán también que el cobre es mejor conductor que el aluminio, pero el aluminio es más ligero. El oro también pues es buen conductor y se utiliza en muchas aplicaciones, pero también hay que ver si el cobre es mejor conductor que el oro porque utilizar oro. Entonces hay otras características que hay que tomar en cuenta. Una de ellas es el coeficiente de temperatura de la resistencia y otros datos. En instalaciones eléctricas, pues los que mayormente se utilizan es el cobre y el aluminio. Digo, datos de interés general. No es que los vayamos a utilizar. Tabla 27.1 del libro de física de Tippens. El capacitor, este es su símbolo y misma convención de signos. Si es misma convención de signos, esta es, vamos a decir, es una fuente de información. Y aquí abajo les pongo las ecuaciones para la corriente y el voltaje, que aquí pues obviamente hay que despejar el voltaje. Y también está su ecuación, que está relacionado, bueno, que ya está relacionando las derivadas e integrales, pero creo que esta no la vamos a tocar. Y nos quedamos ¿con qué nos quedamos? Regresándonos a los símbolos. El símbolo es ya sea dos rayitas en paralelo, similar a un contactor, y creo que como es similar a un contactor, luego le ponen una ligera curva a una parte del símbolo del capacitor. Ok, también es un símbolo similar a la batería, pero vaya, este sería el símbolo de hecho correcto. En apuntes yo les estoy anotando como si fueran dos líneas paralelas, que se pudiera confundir con un contactor o con unos contactos, pero sabemos que no es así.
Sus relaciones es de corriente. Ojo, aquí importante. A ver. La resistencia, unidades, importante. La resistencia está en ohms. La capacitancia está en farads. En algún lado debe de... Acá está. De capacitancia en faradios. Ok, la capacitancia en faradios. Obviamente corriente en amperes, voltaje en volts. Y la relación de la corriente con la capacitancia es mediante una derivada. Nota. Derivada. El voltaje es en base a una integral. Su relación es mediante una integral de la corriente. Y el inverso de la capacitancia. Vaya, estos de las fórmulas no nos vamos a meter a ellas. Si se quieren introducir a cómo se obtienen todo esto, les recomiendo ver el video que ya les había enviado. Me parece un video, ¿por dónde les envié? Por el chat. Les indiqué un video clase 64 y 65. Por ahí los van a encontrar, y ver el libro de Tippens, que de hecho el libro de Tippens te dice que de una fórmula utilizando las matemáticas pasan a otra forma diferente, pero eso entenderlo, llegar de una ecuación a otra es complicadísimo. Y los videos que les muestro, clases 64 y 65, pues es sumamente sencillo. No sé si no sencillo, pero da con la solución. Y de hecho por acá tenía los ejemplos de Tippens, pero complicadísimos, así que los quité y vámonos a algo más práctico. Y lo práctico pues es el libro de modelado. Y les dejo esta parte de acá, que de hecho pues esto es muy similar a esto de acá. Si se dan cuenta, por ejemplo, esta ecuación es la misma que esta de acá, y es más sencillo leer esta parte. A lo mejor ven esto y pues se asustan, y yo también lo estoy viendo y me quedo así como que no, es complicadísimo, mejor nos vamos por este lado. Pero luego también nos pasamos a esta, y tiene un símbolo ahí medio raro en la derivada, y pues no sé, mejor me quedo con esta de acá, pero es lo mismo. Aquí, por ejemplo, este es el voltaje en el capacitor, y está relacionado con el inverso del capacitor y la integral de la corriente. De este lado aparece la tensión en un tiempo cero, que quiere decir que la tensión en el capacitor en un tiempo cero, vamos a decir el capacitor, y lo vamos a ver con analizando circuitos con un interruptor abierto, en un tiempo cero abierto, o más bien que lo cerramos en un tiempo cero, y empiezan ya los flujos de corriente. Previo a esos flujos de corriente en el tiempo cero, o en el tiempo igual a cero más bien, el capacitor puede estar cargado o descargado. Ok, si está descargado, de acá, la tensión en un tiempo cero es igual a cero. Si está cargado, la tensión en un tiempo cero va a ser igual a cierto valor. Esto es, condiciones iniciales. Y en el video 65 de la clase 65, ahí me parece que, si no recuerdo, resuelve varios ejemplos con capacitores descargados y capacitores cargados. Entonces por eso aparece esto de acá. No sé por qué aquí aparece este otro símbolo, que no sé cómo se llama. Ups, que lo piqué. Ok. Lambda, me parece. Si tienen duda cómo se llaman los símbolos, ya les había encargado una tablita de símbolos, letras griegas. Y si no, aquí en el editor de ecuaciones de Word podemos tratar de localizarlo y saber cómo se llama, y me parece que no lo veo a simple vista, y por lo pronto lo vamos a dejar así. No sé, se parece a este, pero invertido, y esto es una gamma. No veo el otro.
Bueno, vamos a dejarlo así. Y este símbolo raro. Ok, ahí aquí dice, y por eso también les encargo, ¿no?, leer estas partes, y si tienen mayor interés, consultar el libro. Ok, aquí dice donde la tensión en un tiempo cero corresponde al valor inicial de la carga. And where the integral is the charge. Ok, y la integral, la parte integral es la carga entregada al capacitor entre los tiempos 0 y el que se defina. Esto es la carga que entre por medio de la integración de la corriente, porque como sabemos la corriente está en coulombs y esos coulombs se van, vamos a decir, integrando en este capacitor, y se va, vamos a decir, impregnando el capacitor de esa carga. Ok, por eso la relación de la integral. En el inductor es como que algo contrario. Ecuaciones que a simple vista parecen similares, nada más que, por ejemplo, la corriente es en relación a una integral del voltaje en el inductor. En la corriente es una relación integral del inverso, ¿no? Voltaje de este lado, corriente de este otro. Y es similar al inductor, pero totalmente opuesto. De manera similar la otra relación de derivada. Ok, perdón, el símbolo, misma convención de signos, y es como una resorte prácticamente, o unas vueltas de bobina, que de hecho el inductor es meramente una bobina. Las unidades del inductor es el Henry. Y nuevamente la otra fuente de información que nos dice lo mismo, ¿no? La tensión es igual a la derivada, y de hecho aquí está de otra manera un tanto más complicada, pero lo vamos a ver. Es la derivada con respecto al tiempo de la inductancia por la corriente. Esta tensión es la misma que esta de acá, y si se dan cuenta, aquí L está afuera y aquí la dejan adentro, pero efectivamente se puede transcribir de esta otra manera, sacando el valor de inductancia. De hecho, a ver, espérenme, sí, inductancia. Ok, inductancia es el nombre correcto. Inductancia afuera de la derivada. Ok, y nuevamente esta parte con integral, pero aquí también tienen una corriente en un tiempo cero. Les debo realmente porque esta corriente en un tiempo cero, y me parece porque el inyector puede estar cargado magnéticamente en un tiempo cero. Cierras el interruptor y descarga cierta carga. No, no los voy a confundir más, yo me estoy confundiendo. Y es que realmente, por ejemplo, las clases que les mostré de enlaces de YouTube, no vi algo así similar para el inductor, y lo explica muy bien. Entonces, a falta de esa explicación, vamos a quedarnos con estas leyes. Ok, y hay un ejercicio interesante en la página 627 de Tippins, que también se las encargaría de tarea, pero lo vamos a dejar pendiente. Nos vamos a enfocar a lo que nos interesa, que es el análisis de los sistemas dinámicos con elementos de circuito, resistencias, capacitancias e inductores. Y de hecho aquí les puse el ejercicio de Tippins. Y esta es otra manera de resolverlo, que es similar vamos a decir, utilizando las mismas técnicas que los videos de la 64 y 65.
o técnicas similares de solución de circuitos, nada más que nosotros estamos utilizando Laplace. Vamos a dejarlos de lado. Ok, otros elementos de circuito. De hecho hay que ponerle fuentes de voltaje y corriente, fuentes ideales, fuentes no ideales. En algún lugar hay que poner que son, y recordar que son elementos activos. Estos son elementos activos. Estos de acá, resistencia, capacitor, inductor, son pasivos. Ok, no me... Sí, se me pasó un salto de página. Listo. Ok, y el libro de modelado, ¿qué nos dice? Que estos son los símbolos de las fuentes. Estas son de corriente y estas son de tensión. Nos vamos a quedar de entrada con las que son de tensión, porque son las típicas o que normalmente encontraremos, y dejaremos de lado las fuentes de corriente. Ok, las de tensión. En la parte A tenemos una fuente ideal de tensión. Tenemos nuestro circuito, nuestra cajita negra. Pues es similar a lo que vimos en un inicio con los principios de linealidad, que vemos los sistemas como si fueran una cajita negra afectados por una entrada y observamos una salida. Entonces la entrada en este caso es la tensión que está afectando a nuestra cajita negra. Esto es una fuente ideal porque no importa lo que pase aquí, lo que vamos a obtener en nuestros puntos de conexión a la fuente va a ser siempre la tensión nominal de la fuente, cosa que no es correcto así decirlo. Lo correcto es una fuente no ideal que tiene cierta resistencia interna, que al momento, si se dan cuenta, o sea, aquí en condiciones normales o de baja carga en nuestro circuito, va a circular una corriente pequeña. Esa corriente pequeña, por una resistencia, va a causar una caída de tensión pequeña, y la cual se puede, vamos a decir, despreciar, y podemos decir que nuestra fuente de voltaje va a entregar su valor nominal. Salvo que, pues, si es una carga muy grande en nuestro circuito, la caída de tensión en esta resistencia va a ser mayor, y por tanto en estos puntos de conexión no vamos a tener el voltaje total de la fuente. Donde podemos observar esto: al momento de encender un vehículo, tenemos nuestra fuente de voltaje, 18 volts, 18 volts de la batería. Al momento de encender el vehículo, el arrancador demanda una gran cantidad de corriente, por tanto cae el voltaje, y se puede ver en las luces del carro que éstas se atenúan cuando enciende. De manera similar, cuando encienden un gran electrodoméstico, incluso una plancha o una secadora es un gran electrodoméstico porque demanda una buena cantidad de corriente. Pueden ver, dependiendo de cómo están sus circuitos, que algunas luces se atenúen momentáneamente, o si tienen reguladores de tensión o UPS, van a escuchar algún sonido de accionamiento de estos. Ok, esto de acá son fuentes ideal, no ideal. Por el símbolo de minúscula, vemos que es una fuente variable. Esta batería es una fuente de tensión constante, o que no varía en el tiempo, E mayúscula. Ok, ¿qué otros elementos qué otras cosas vamos a tener en cuenta en nuestros diagramas? Vamos a decir apagadores o interruptores. Esta es la posición abierta del interruptor, y esta es la posición cerrada. O consideraciones de circuito abierto, circuito cerrado o cortocircuito, que de hecho pues no sé si sea correcto llamarlo cortocircuito.
Ok, así lo menciona la bibliografía, bueno, la fuente, este libro. Leyes Interconnection Laws de manera similar al sistema mecánico rotacional. Les debo la traducción tal cual o de la manera correcta, ¿no? Como debe de ser. Nos dice que las leyes de estos elementos se conocen como las leyes de Kirchhoff de voltaje y de corriente, que son las principales leyes, así de manera similar a los sistemas mecánicos que tenemos las leyes de Allenberg. Ok, en circuitos eléctricos tenemos a Kirchhoff. Y en esta parte les muestro lo que es teoría de libro de modelado y teoría de prácticas de laboratorio de circuitos. Ok, que supongo a lo mejor pudieron ya haber llevado sus laboratorios y visto este tipo de prácticas. Vamos a ver rápidamente ley de corrientes de Kirchhoff, LSK. De manera similar a la sumatoria de fuerzas o sumatoria de torques igual a cero. Aquí vamos a tener sumatoria de corrientes en cualquier nodo va a ser igual a cero. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo, y aquí ya está, mira. Entra corriente 1 y corriente 2, entra 1 y la 2 y que va a ser igual a las que salen. O ya pasando estas hacia el otro lado, y 1 más y 2 menos y 3 menos y 4 menos y 5 va a ser igual a 0. Ok. O toda la corriente que se entra va a ser igual a la que sale. Sumatoria de corrientes igual a 0 es algo similar. Ok, a ver. Ok, les encargo leer y analizar bien eso. Y acá que tenemos esta parte es diferente. Sí. Ok, ¿por qué? Porque tenemos teoría de las leyes de Kirchhoff y uso del método. A ver, creo recomendarlo. ¿De dónde viene eso? Método de nodos. Okay, el nombre correcto es método de nodos. Ok, esta parte viene de la práctica, ahí aparecía tal del método de nodos. ¿Y qué es un nodo donde se juntan dos o más elementos? Aquí tenemos el nodo 1, el 2, el 3, el 4 y el 5 es todo esto. Este es el mismo punto que por eso tienen el mismo 5. Y ok, el método de las detenciones en los nodos consiste en determinar las tensiones en todos los nodos principales respecto al nodo de referencia. Ok, pero ¿por qué dice aquí tensiones si estamos hablando de corrientes? Está raro, ¿no? Pero pues realmente así es y no hay que confundirnos, hay que estudiarlo, entenderlo y hacer nuestro formulario o una tabla donde nos indique por qué es cada cosa, ¿no? Ok, ¿por qué estamos aquí hablando de tensiones si estamos hablando de corrientes de este lado? Porque las corrientes se van a calcular con tensiones y el método de nodos, de, ¿cómo se llama? Es que se utilizan corrientes, pero no sé, calculando tensiones, no sé cómo explicarlo de la manera correcta. Les digo, hay que analizarlo, tomar un respiro. Ahorita no me voy a tomar un respiro porque pues hay que terminar esto rápido. Pero vaya, aquí están las tensiones. ¿Por qué habla de tensiones? Porque y 1 más y 2 más bueno, estas corrientes de acá van a ser o calcularse con tensiones. Y vamos a ver esto sin tratar de leer esto acá atrás, arriba. Estamos con RA, RB, RC. ¿Dónde está RA, RB y RC? Ok, está calculando o está haciendo suma de corrientes en este nodo. Ok, que está considerando
Por ejemplo, vas a sumar la primera corriente, B2 menos B1 sobre RA. Ok, entonces B2 menos B1 sobre RA. Me parece que y aquí falta expresarle las direcciones de las corrientes, pero vaya, eso ya es en práctica de circuitos. Pero está considerando esta corriente más esta otra más esta otra. Tas. Por ejemplo, aquí es la RB es la tensión de B del voltaje en el punto 2 menos el punto 5, pero el punto 5 es referencia, por tanto es 0. Oh, y aquí está, si se dan cuenta, todas las corrientes están saliendo del punto, cosa que, como sabemos, no va a ser así. En una de estas corrientes, la 1, la 2 o la 3, va a ser una corriente que ingresa. Y siendo esto otra fuente de información diferente al libro de modelado, vamos a ver, y no lo había visto, pero es correcto, ¿no? Hay que seguir la convención de los signos. Si indicamos que la corriente va de aquí para acá, lo correcto es decir que es positivo y aquí es negativo. Por tanto, y creo que este es en el otro nodo, y en algún punto les va a dar una corriente negativa, indicando que pues que no era para este lado, no, era para el otro. Esto ya es mera teoría de circuitos, y nos dice que el número de ecuaciones debe ser igual al número de nodos principales sin tomar en cuenta el nodo de referencia. ¿Cuáles son los nodos principales? También en la práctica, y me parece que por aquí lo menciona, que son donde se juntan dos o más elementos. El 2 y el 3 es un nodo principal, el 1 y el 4 no son nodos principales, y aunque en el 5 se juntan más elementos, pues no es un nodo principal, puesto que es el nodo de referencia. Un tanto sencillo y complicado. Bueno, a veces, ¿porque es complicado? Porque hay que dar una y otra vez repasos y comprender por qué, si estamos hablando de corrientes, estamos hablando o mencionando los voltajes. Ok, no sé, pregunta de examen es, no sé, indicar método de nodos, qué ley de Kirchhoff utiliza, o en cuál se basa, en la de corrientes o en las de voltajes. De manera similar, pregunta de examen, o caso contrario a la ley de tensiones de Kirchhoff, ley de tensiones o ley de voltajes de Kirchhoff. Ok, teoría de circuitos. Creo que aquí les puse las capturas de pantalla suficientes para que se entienda bien la ley de corrientes de Kirchhoff. Pero en resumen, es todo lo que entra en el nodo va a ser igual a todo lo que sale, o la sumatoria de todas las corrientes en ese nodo es igual a cero. De manera análoga, la ley de tensiones o ley de voltajes de Kirchhoff va a ser una sumatoria de tensiones alrededor de un loop, alrededor de un circuito, trayectoria, de una trayectoria. ¿Qué quiere decir eso? Práctica de circuitos. Esta práctica va a ser la de mallas. Ok, teoría y aquí lo mencionan como segunda ley. La primera ley es la de corrientes, segunda ley de tensiones. Y dice, en una trayectoria cerrada, la suma de fuerzas electromotrices aplicadas o subidas de tensión o tensión es igual a las caídas de tensión en todos los elementos. Entonces, sumatoria de tensiones aplicadas, sí, sumatoria de tensiones aplicadas
menos caídas de tensión es igual a cero. O sumatoria de todas las tensiones alrededor de una trayectoria es igual a cero. Ok, y aquí está este ejemplo que tiene una pequeña trampa. Y es que dice que en algún lugar debe decir que va a ser una ecuación por cada trayectoria, pero vamos a decir, y esto está relacionado con el método de mallas. Y si recordarán, espero que si recuerdan, que ya llevarán esto, es que aquí tenemos una malla y aquí tenemos otra malla. ¿Y por qué hay tres ecuaciones? Ojo, porque realmente son tres mallas aquí. Y es que recuerden que estos son, vamos a decir, alambres y los podemos mover. Por ejemplo, este punto de entrada de tensión lo podemos mover para acá, puesto que es el mismo nodo. Y esta resistencia, no sé, la podemos girar para acá. Y aquí tenemos un punto y otro punto. Y por tanto, aquí ya tendríamos otra malla. Que no se ve, pero ahí está. Digo, no se ve por la forma en que está dibujado este circuito, pero ahí está. Efectivamente son tres mallas. ¿Qué nos dice? Alrededor de una malla, es que ya estoy cambiando palabras porque pues así es, ¿no? Son como que similares. Ok, aquí en esta parte, en la práctica 3 dice, y any loop, ok, loop, una trayectoria. Que la sumatoria de tensiones alrededor de una trayectoria es igual a cero. Vamos a ver. Y aquí vamos a utilizar una regla o de símbolos. Vamos a suponer que la corriente va en este sentido y creo, si mal no recuerdo, pueden utilizar la convención que ustedes consideren. Al final les va a dar caso, si les da un voltaje negativo, es que hicieron la consideración al revés. Bueno, es teoría de circuitos. Y como está expresado aquí, se va a leer de esta manera. Vamos a suponer que aquí hay una corriente. Entonces vamos a entrar por el negativo, salir por el positivo. Entonces vamos a tomar el signo por el punto en el que sale. Ok, vamos. Primero B1. B1 positivo menos B2 menos B3. Es correcto. Segunda malla o trayectoria, B3 menos B4 menos B5. Y estos símbolos hay que ponerlos de un inicio y también hay que poner las trayectorias. Este es más B3 menos B4 menos B5. Ok, correcto. Y esta de acá, que era como que la que tenía un poco de trampa. Suponiendo que estaba por acá, como les había mencionado, positivo está arriba, entonces tendríamos que ir en este sentido. Ok, sería B1, luego nos pasamos con menos B2, menos B4, menos B5 y listo, llegamos al punto negativo, igual a cero. Entonces ahí está la tercera ecuación. No sé si, a ver, si partimos por todo el perímetro exterior, ok, y creo que va a ser más fácil. Venimos más B1 menos B2 menos B4 menos B5, es mejor considerar, no sé, que todo es el perímetro exterior. Y así está. Ok, creo que me confundí o los confundí. Bueno, es más práctico, me parece más práctico para visualizar que está como que una parte cerrada. Porque poner una corriente por aquí afuera no es tan convencional. Pero vaya, este es lo mismo. Ok, ok. Ahora sí, estamos hablando de tensiones en una malla, sumando tensiones, pero a fin de cuentas las tensiones se van a calcular con corrientes. Por tanto, es una combinación de corrientes, pero estamos utilizando una ley de tensiones. Mallas, corrientes, ley de tensiones. ¿Ok? Nodos, voltajes, ley de corrientes. Ok, vamos. Y aquí están 1, 2,
3. Y de acuerdo a lo que está acá arriba, pudiera ser, hay que analizar este circuito y ver si pudiera ser una red exterior. No sé si se pueda, pero vaya, aquí esta práctica nos indica tres ecuaciones, un sistema con tres ecuaciones, una corriente, dos corrientes, tres corrientes, seguir la notación de los símbolos. La corriente de las fuentes de tensión sale por el positivo, eh, las corrientes en los elementos pasivos entran por el positivo, y aquí se... Ok, sería conveniente hacer esta práctica porque aquí, a ver, ¿qué tenemos? Es que chequen, esta resistencia y esta resistencia están... Una tiene los símbolos invertidos, o tiene dos pares de símbolos. Vaya, necesito practicar la teoría de circuitos, pero me parece que es correcto. Es correcto que tengan dos símbolos, puesto que si aquí sale la corriente, entra aquí y aquí también sale y entra acá, entran por positivos, pero este no puede ser positivo y positivo porque no habría como que circulación de corriente. Ok, lo otro, no sé, hay que analizar el circuito, usar algún simulador para darle solución. De cualquier forma, no vamos a entrar a algo tan... No es tan complejo, pero no vamos a entrar a la parte de análisis de este tipo de circuitos. Nos vamos a ir a unas soluciones de ejemplos. Ejemplos, cuáles vamos a ver, o cuáles no vamos a ver, y cuál sí vamos a ver. Vamos a ver ejemplo de cálculo para un circuito RL, uno RC y otro RLC. Pero nos vamos a ir al RLC, porque digo, para no hacer el mismo ejercicio o similares 2-3 veces, porque como saben, es un poco largo y lo vamos a resumir con la solución de un solo circuito, un circuito RLC. Ok, pero vámonos regresando al circuito RL. El circuito RL, ¿cómo le podemos dar solución? Hay que tener el diagrama de circuito, observar todos los valores dados. Por ejemplo, aquí no me dan el valor de tensión, no me dan el valor de corriente, que es algo que hay que calcular, obviamente. No me dan el valor de la resistencia ni del inductor. Entonces hay que tener los valores. ¿Qué nos van a pedir? En este caso nos van a pedir la corriente que circula por el circuito. Otra cosa que se pudiera pedir es, ok, no me interesa, esta va a ser como que típicamente la entrada al sistema, la corriente va a ser típicamente la salida del sistema, pero pudiera llegar a pasar en que soliciten la salida de la tensión en el inductor o la tensión en la resistencia. Ok, ese es otro caso. Pero aquí pues típicamente es obtener la corriente en el circuito en el tiempo. Ok, porque tenemos elementos que van a variar la corriente en el tiempo. Ok. ¿Cómo le vamos a dar solución? Hay que simbolizar corrientes y tensiones con la convención de los signos. Más, menos, corriente va para acá, por lo tanto aquí es más, menos, y la corriente en este sentido. Ok, hay que aplicar las leyes para obtener IT. La corriente, aplicar, por ejemplo, vamos a aplicar ley de tensiones, en este caso, para obtener corrientes. ¿Por qué método? Mallas o nodos. Entonces, pregunta básica de examen, opción múltiple.
o indique cuál es verdadero o falso, etcétera. Vamos a obtener el modelo matemático o ecuación diferencial, que para este caso, vamos a leerlo, va a ser, y estamos comenzando por este lado. Y está expresado ¿cómo lo puse aquí? Bueno, a fin de cuentas va a ser lo mismo, pero vamos a ver cómo está aquí. Dice que es el voltaje en el resistencia más el voltaje en el inductor menos el voltaje de la fuente, o dicho es igual a cero, o dicho de otra manera, voltaje de la fuente eh, va a ser igual a, bueno, si el voltaje de la fuente pasa por acá, ¿no? Voltaje de la fuente va a ser igual a voltaje de la resistencia más el voltaje del inductor, o o ajá, este voltaje aplicado menos caída sí, caída de tensión en el inductor menos la caída de tensión en la resistencia igual a cero. Es solamente es manipulación de esto, pero es lo mismo. Ok, tenemos ya nuestras ecuaciones, que aquí no sé por qué lo dejé así, pero me hubiera gustado empezar así como que BF menos BR menos BL igual a cero, pero está de otra manera, pero es lo mismo. Ok, el modelo matemático de esto es, ok, cómo se calcula o cuál es ¿cómo se llama? La fórmula del elemento de la resistencia para calcular la tensión. Vámonos. Y esta es de las más básicas. Para calcular la tensión. Ya, y aquí no está. En esta parte está acá. Tensión es igual a resistencia por la corriente. Resistencia por corriente. Aquí está. El inductor, voltaje en el inductor. Inductor. Voltaje es igual a el valor de la inductancia por la derivada de la corriente. Voltaje en el inductor igual mejor acá. El voltaje en el inductor es igual a el valor de la inductancia por la derivada de la corriente en el tiempo. El valor de la inductancia por la derivada de la corriente en el tiempo. Y el voltaje de la fuente pues va a ser igual al voltaje de la fuente. O sea, 9, 12, 18 volts. Igual a 0. Y ya tenemos nuestro modelo matemático de nuestro circuito RL. Ok, ya después hay que resolver el modelo matemático con valores dados. Lo podemos hacer replicando Laplace, despejar nuestra variable de interés, que sería la corriente, aplicar fracciones parciales o no aplicarlo, y luego transformada inversa de Laplace, luego analizar efecto transitorio, porque aquí va a haber un transitorio. ¿Cómo lo vamos a analizar? Pues con ayuda también de las gráficas. Ok, aquí lo importante es que la solución es similar a los sistemas mecánicos. A ver, ecuaciones de cada uno de los elementos. En vez de acá de tensiones, aquí se está hablando de fuerzas. Fuerza aplicada igual a menos todas las otras fuerzas. Sumatoria de fuerzas igual a cero. Sumatoria de tensiones igual a cero. Cada uno de los elementos tiene sus ecuaciones. Por ejemplo, la fuerza de fricción es K por X. Esto es similar a una resistencia. El valor de estos ya es, si se dan cuenta, ya es con derivadas. Entonces, dependiendo de qué nos piden, pues va a ser similar a un capacitor o un inductor. Bueno, a fin de cuentas, estamos obteniendo una ecuación que multiplica los valores de M, B, X por
por la función, su derivada y su segunda derivada. Entonces la solución va a ser algo similar a todo esto. Ok, que tenemos aquí, aquí, permítanme. Aquí lo correcto es I de T. Y de hecho, pues, digo, esto ya espero se entienda. Aquí nada más lo voy a poner como minúscula. De una vez de T. Ok, más o menos así. Digo, pero realmente se entiende que tenemos una ecuación con una derivada. Allá teníamos incluso doble derivada o segunda derivada. Aquí nada más tenemos, en este caso, eh, la función y su primer derivada. Ok, entonces resolverlo pues va a ser sencillo. ¿Lo hacemos? No lo vamos a hacer. ¿Por qué no lo vamos a hacer? Porque vamos a hacer algo similar, pero con un ejemplo más complejo. De manera similar, el capacitor. Y en el capacitor aquí estoy dándole un poco más estamos dándole un poco más de solución. Y ya vienen un poco de desarrollo. Que este desarrollo, eh, espero recuerden que el examen de sistemas mecánicos contemplaba este desarrollo. Entonces, si les pido que den solución a un ejercicio de este tipo, ya van a tener parte de la solución. Ok, espero que lo vean, que se entienda, porque a lo mejor les encargo resolverlo no con estos valores, ¿no? Porque esto no corresponde a estos valores de acá, pero algo similar. Bueno, a fin de cuentas aquí ya está como que un poco más desarrollado la solución, y de manera de manera distinta, estos videos que ya les mencioné dan solución, pero con otro método a este tipo de problemas. Ok, este circuito RC aquí por ejemplo ya se muestran valores, pero no, repito, no es para dar solución a esto. Se obtiene el diagrama de circuito, se observan todos los valores dados: 10 volts, 1 kilo ohm, 1 microfarad. Simbolizamos corrientes y tensiones, convenciones de signos: la corriente para acá, signo negativo, positivo, positivo, negativo, positivo, negativo. Aplicamos las respectivas leyes. Por ejemplo, aquí yo les estaría pidiendo que calculen el voltaje en las terminales del capacitor, aquí y acá. Si vamos a calcular tensiones, vamos a aplicar leyes de corriente. En este caso, se crearía un nodo A entre R y C, o sea, de aquí, para poder hacer la ley de corrientes, que la corriente que entra aquí es igual a la que sale. Ok, y obtenemos el modelo matemático, que si estamos hablando de un solo nodo, entra corriente, sale corriente, va a ser igual a una corriente positiva menos una negativa, no, creo que está de más, porque sería menos por algo negativo, positivo, no, no, sería una corriente menos otra corriente igual a cero. Ok, ¿cómo se calculan las corrientes? Con las tensiones. Voltaje o sea, por ejemplo, para la resistencia es voltaje de la fuente menos el voltaje en el nodo A sobre la resistencia, y del capacitor es igual, aquí ya no ponemos vamos a decir dos literales, o una diferencia entre dos puntos, porque es del A a la referencia, y la referencia es cero. Por tanto, pues nada más dejamos el valor de la capacitancia
por la derivada de la tensión en el capacitor. Y yo, a ver, denme oportunidad. Ok, ecuación del elemento del capacitor relacionado a la derivada. Ok, acuérdense de eso. Ok, es correcto. Capacitor relacionado a la derivada de la tensión es por C, no es el inverso de C. Ok, hay que hacer un formulario que se entienda perfectamente, porque aquí me había quedado patinando un poco. ¿Por qué C y no 1 sobre C? Pero es por aquello. Ok, obviamente ya con más práctica, haciendo 1, 2, 3, 4 más ejercicios, nos vamos a crear esa memoria. Pero vaya, si no, utilizamos formulario que está por allá y damos solución. De igual manera, aquí tenemos una ecuación diferencial con una primer derivada. Y hacemos el procedimiento de solución. A ver, aquí lo voy a poner minúscula. Aquí voy a cambiar para que se entienda un poco más. Y es que aquí es mayúscula. Claro, crear un nodo A minúscula para que esté en relación con esto de A minúscula. Ok, y aquí nos fuerza. Les digo que esto es como que parte de su examen, donde nada más cambié en algunos puntos B de voltaje por F de fuerza para sacarlos un poco de onda, ¿no? Pero no, las resoluciones del examen de sistemas mecánicos dan solución también a este ejercicio RC. Ok, y analizamos el efecto transitorio, obtenemos nuestra ecuación, nuestra función de transferencia y hacemos los respectivos análisis. Entonces este es otro ejercicio RL, RC, que no vamos a hacer. Este ya está como un tanto parcialmente resuelto y nos vamos a enfocar al circuito RLC. Ok, denme un segundo, voy a tomar un poco de agua. Aquí sí, es un ejemplo desarrollado. Ok, lo mismo, tenemos una fuente de tensión, un interruptor, una resistencia, una inductancia, una resistencia, un capacitor, resistencia, inductor, capacitor. La corriente va para allá, es la misma corriente en los tres elementos. Tenemos una tensión, si entra la corriente por el positivo, sale por el negativo. Ok, vamos a ver qué es lo que nos pide el problema. Primero, consideremos que la fuente de voltaje es de 9 volts. Ya tenemos este dato. Que el valor de la resistencia es de 1 ohm. Del inductor es 0.5 henrios. Del valor del capacitor es de 2 faradios o farads. Ok, ¿qué nos va a pedir? Resolver para la corriente variante en el tiempo. A diferencia de un circuito resistivo, aquí la corriente va a variar en el tiempo porque tenemos un inductor y un capacitor. Ok, vean el video 64 que explica y pone ejemplos ahí prácticos con una bombilla. Se baja el interruptor, se enciende o apaga ¿cómo se llama? La bombilla en cierto tiempo. Ok, por tanto es una corriente variante en el tiempo, que es la que vamos a resolver este circuito para obtenerla. ¿Cuál va a ser nuestro procedimiento?
Digo, el procedimiento también se los coloco aquí, pero no sé, si es en examen, ustedes ya no les tendría que poner el procedimiento. Nada más diría, ok, quiero la corriente, la variación de la corriente en el tiempo. Vas. El procedimiento, ustedes lo desarrollan. Ok, procedimiento, pues igual les puedo decir a resolver para obtener la corriente de tres elementos en serie con una fuente de tales elementos. Un texto descriptivo. Y deberían de saber leer ese texto descriptivo y crear un diagrama de circuito. Hay que observar todos los valores dados. Simbolizar corrientes y tensiones con la convención de los símbolos PAX-PAS. Aplicar leyes para obtener I de T en el capacitor, para obtener corrientes, ley de tensiones. Obtener el modelo matemático con ecuaciones diferenciales. Resolver el modelo matemático. Aplicar reglas, despejar variabilidad en redes, fracciones parciales, transformar inversa, analizar efecto transitorio. Es que eso iría de la mano con las gráficas. Ok, voy a borrar esto. Ok, porque va también aquí de cajón. Ok, vamos a darle solución a este diagrama con estos valores. Y ese diagrama con esos valores es este mismo de acá, que tiene una fuente de tensión de 9 volts. Esto es lo que les decía, que los dibujo, bueno, a mí me gusta hacerlo así, ¿no? Como similar a un contacto, y que esto realmente es similar a una fuente de tensión. Pero aquí está acompañado de B de volts y del otro lado F de farads. Entonces, favor de ustedes hacer las cosas de una mejor manera y, y utilicen unos símbolos más acordes, ¿no? Ahorita pues, lo estaba haciendo un tanto rápido y les digo, a mí me parece bien, pero al momento de, no sé, mostrárselos a ustedes, digo, ok, no está del todo bien porque se puede prestar a confusión. Ok, hay que ver la convención de los signos. Fuente de tensión, menos, más, y sale la corriente de la fuente, va para allá. Entonces aquí es negativo, negativo, negativo. Entra por positivo, entra por positivo, entra por positivo, o sale por negativo, sale por negativo, sale por negativo, y de regreso a la fuente. Ok, vamos a utilizar la ley de voltajes de Kirchhoff. Les digo, aquí ya se los estoy colocando. Obtener modelo matemático es lo que sigue. Entonces, modelo matemático, vamos a decir, no sé, primera aproximación o primer paso, aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff, que va a ser, y aquí como lo representé, y lo representé otra vez de una manera que me quedo pensando de que, vaya, va a ser lo mismo. Vamos a decir que se está diciendo aquí, vamos a tomar en cuenta por dónde entra por el voltaje de la resistencia positivo, o vamos a decir con lo primero que nos topemos, símbolo positivo, ok, BR, R de resistencia, símbolo positivo, BL, positivo del inductor, otra vez signo positivo, BC del capacitor, y nos topamos con signo negativo, entonces menos el voltaje en la fuente, igual a cero. Y es lo mismo decir que le cambiemos los signos, porque a fin de cuentas los pasamos de un lado para el otro, multiplicamos por menos toda nuestra ecuación y cambia automáticamente todos los signos. Es lo mismo. Ok, y me parece que así se hizo para no tener tantos negativos. Creo que fue por esa razón. Es mejor trabajarlo así vamos a decir, es más simple trabajar con positivos, o da la impresión de que es más sencillo. Así que así lo consideramos. Ok, tenemos nuestra primera ecuación. Obviamente hay que hacer la variante en el tiempo en un sistema dinámico, y el voltaje en la resistencia aquí va a ser igual
a la resistencia por la corriente en el tiempo. Entonces vamos a ver las fórmulas de cada uno de los elementos. Por ejemplo, el capacitor. El voltaje en el capacitor, ¿cómo se calcula? ¿Dónde está? Más sencillo. Ok, no, mejor me regreso acá. Voltaje en el capacitor es igual a 1 sobre C por la integral de la corriente en el tiempo. 1 sobre C por la integral de la corriente en el tiempo. Por la derivada. Bueno, por la derivada. No, es que no puedo decir por la derivada. La integral de la corriente en el tiempo por dt. Menos la fuente variante en el tiempo igual, aquí ya casi no me alcanzaba el pizarrón, igual a 0. ¿Por qué variante en el tiempo? Aunque no es variante en el tiempo, porque es una fuente de tensión constante de corriente directa, lo que va a variar en el tiempo es por este interruptor, que en un tiempo 0 es 0 y ya después se hace un escalón. Entonces, voltaje de la fuente 9 volts CT. No sé, creo que aquí sí lo correcto sería decir en T mayor a 0. No. T mayor o igual a 0. Porque en el tiempo 0 todavía cuenta. En el tiempo 0 esa tensión va a ser igual a 9 volts. Es más, mejor quédense con la explicación y voy a quitar esto para causar menos. Bien. Ok. Mejor quédense. Segundo.